En la sala de conferencias de la estación de Terranova se escuchaban conversaciones tranquilas en decenas de idiomas. La doctora Lisa Martínez ajustó su tableta y miró alrededor de la gran mesa circular. Representantes de 12 especies diferentes estaban sentados esperando que comenzara la reunión. El olor del aire reciclado se mezcló con los extraños olores que provenían de los delegados extraterrestres. Lisa había estado esperando este día durante meses. Como científica principal de la estación que estudia los ecosistemas extraterrestres, finalmente tuvo la oportunidad de presentar su investigación al Consejo Comercial Galáctico. La propuesta minera para el continente sur de New Haven podría destruir formas de vida únicas que nunca se habían visto en ningún otro lugar de la galaxia. El embajador Beltar del Imperio Saperiano entró en la habitación con pasos pesados. Medía casi 2,5 metros de alto, tenía piel verde grisácea y garras afiladas en el extremo de cada dedo. Su uniforme estaba cubierto de condecoraciones militares y sus ojos amarillos escaneaban la habitación como si estuviera buscando enemigos. 2 guardias apiranos más pequeños lo siguieron y tomaron posiciones junto a la puerta. Los demás delegados guardaron silencio al sentarse. Lisa había leído sobre el Imperio Seeriano en su preparación para esta reunión. Controlaban más de 40 sistemas estelares y tenían una de las flotas militares más grandes de la galaxia. La mayoría de las especies intentaron permanecer en su lado bueno. Comencemos, dijo el administrador Chen, un diplomático humano que dirigía la estación. Hoy discutimos la propuesta de derechos mineros para New Haven Southern Continent. El Dr. Martínez presentará el estudio de impacto ambiental. Lisa se levantó y activó la pantalla holográfica. En el centro de la mesa aparecieron imágenes de los bosques de New Haven, mostrando árboles que crecían en patrones espirales y pequeñas criaturas que brillaban con luz propia. El área minera propuesta contiene 17 especies que no existen en ningún otro lugar de la galaxia, comenzó Lisa. Los escarabajos luminina crean una forma única de luz biológica que podría revolucionar la tecnología médica. Los árboles espirales procesan el carbono de una manera que podría ayudarnos a comprender la ingeniería atmosférica en otros mundos. Eso podría haber sido risa. Estas preocupaciones no tienen sentido. El Imperio Saperiano ya ha invertido importantes recursos en este proyecto. No nos detendrán los insectos ni los árboles. Lisa mantuvo su voz tranquila y profesional. Con todo respeto, señor embajador, el valor científico potencial de estas especies supera con creces la riqueza mineral de esa región. Podríamos aprender cosas que beneficien a todas las especies de la galaxia. Hablas de respeto, pero cuestionas las decisiones de tus superiores, dijo. Su voz se hizo más fuerte y sus ojos amarillos se centraron en Lisa. El Imperio Saperiano ha conquistado mundos durante 1000 años. No pedimos permiso a las especies inferiores. Varios delegados se movieron incómodos en sus asientos. El administrador Chen levantó una mano. Quizás podríamos discutir sitios mineros alternativos que no afecten las áreas protegidas. No habrá alternativas. Beltar se levantó bruscamente. El Imperio ha elegido este lugar. La decisión es definitiva. Lisa sintió que su corazón latía más rápido, pero había pasado años preparándose para este momento. Embajador, el Tratado Galáctico sobre Protección del Medio Ambiente establece claramente que no se puede iniciar ninguna explotación minera hasta que se completen los estudios de impacto. Mi investigación muestra que esta minería violaría disposiciones del Tratado sobre Preservación de Especies. La habitación quedó en completo silencio. Las garras de Beltar rasparon la mesa de metal mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Te atreves a citarme tratados? Ustedes, los humanos, han sido parte de la sociedad galáctica por menos de un siglo. El Imperio Saperiano gobernaba sistemas estelares cuando su especie aún vivía en cuevas. El tratado se aplica a todas las especies miembros por igual, dijo Lisa, aunque su voz ahora era menos firme. La evidencia científica debe guiar nuestras decisiones, no el poder militar. Lo que ocurrió después solo tomó unos segundos,
pero Lisa recordaría cada detalle por el resto de su vida. Feltar se movió más rápido de lo que creía posible para una criatura tan grande. Su mano con garras atravesó la mesa y golpeó su rostro con tremenda fuerza. El impacto envió a Lisa volando hacia atrás. Ella golpeó la pared y se desplomó en el suelo, con sangre fluyendo desde 3 cortes profundos en su mejilla y frente. Su visión se oscureció y pudo oír voces que gritaban y parecían muy lejanas. El administrador Chen se puso de pie inmediatamente. Equipo médico a la sala de conferencias Alfa. Embajador, esto es completamente inaceptable. Beltar miró con satisfacción la figura sangrante de Lisa. La humana olvidó su lugar. Así es como el imperio trata la insubordinación. El Dr. Williams, el oficial médico de la estación, llegó rápidamente con su equipo de emergencia. Se arrodilló junto a Lisa y le tomó el pulso mientras aplicaba presión para detener el sangrado. Ella está inconsciente pero viva. Necesitamos llevarla a la enfermería inmediatamente. El otro delegado se quedó paralizado por la sorpresa. El representante insectitoide de Mantari hizo clic nervioso mientras el diplomático alarano de piel azul se cubría el rostro con las manos. Nadie esperaba violencia en lo que se suponía sería una discusión científica pacífica. Esta reunión ha terminado, anunció el administrador Chen. Embajador, deberá permanecer en sus aposentos mientras nos comunicamos con el Comando de la Tierra y el Alto Consejo Sapiriano sobre este incidente. Tar no mostró ningún signo de arrepentimiento o preocupación. El imperio no se disculpará por disciplinar a un inferior rebelde. Quizás esto enseñe a otras especies a mostrar el debido respeto. Mientras el equipo médico sacaba a Lisa en una camilla, su sangre dejó una mancha oscura en el suelo de la sala de conferencias. Los delegados salieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de presenciar. 3 horas después, la transmisión de emergencia llegó al capitán Jaque Martínez a bordo del USS Liberty. Estaba revisando los informes de patrulla en su sala de preparación cuando llegó la comunicación. El mensaje fue marcado con los códigos de mayor prioridad. Jaque abrió la transmisión y vio la cara preocupada del administrador Chen en la pantalla. Capitán Martínez, ha ocurrido un incidente que involucra a su esposa. Ella está viva, pero resultó herida durante una reunión diplomática. Te estoy enviando las imágenes de seguridad. Las manos de Jaque temblaban mientras descargaba el archivo de video. Observó cómo se desarrollaba la reunión y vio a Lisa presentar su investigación con la pasión y dedicación que él amaba de ella. Luego vio al embajador alienígena atacarla como si no fuera más que un insecto molesto. El video muestra la sangre de Lisa esparciéndose por el suelo mientras la criatura que la escuchó permanecía sobre ella con satisfacción. Jaque reprodujo el video 3 veces, y cada vez que lo veía, la rabia en su pecho se hacía más intensa. Su esposa había sido atacada por hacer su trabajo, por defender la verdad científica y la ley galáctica. La criatura la había llamado inferior, la había tratado como si fuera menos que nada, y a juzgar por las miradas de los otros delegados, este no era un comportamiento inusual en el imperio sapiriano. Jaque se quedó mirando la imagen pausada de su esposa inconsciente y sangrando. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de él. La galaxia estaba a punto de descubrir que golpear a una mujer humana tendría consecuencias que llegarían mucho más allá de la sala de reuniones de una estación espacial. 2 semanas después de presentar su renuncia, Jaque se encontraba en la bahía de carga de una nave de transporte civil que se dirigía a los territorios del borde exterior. Su carrera militar había terminado, pero su verdadera misión apenas comenzaba. En su bolso personal, llevaba copias de archivos militares clasificados de la Tierra, análisis tácticos, y lo más importante, una lista de contactos que podrían estar dispuestos a ayudarlo. Su primera parada fue Frontier Station, un tosco puesto comercial en el límite del espacio humano. La estación atraía a ese tipo de personas que preferían mantenerse alejadas de la atención oficial del gobierno. Contrabandistas,
Mercenarios y exmilitares de una docena de especies diferentes se ganaron la vida en las zonas grises entre el comercio legal e ilegal. Jake encontró a la sargento Amy Walls en un bar que olía a aceite de motor y alcohol extraterrestre. Ella era exactamente como la recordaba de sus días juntos en operaciones especiales. Compacto, alerta y peligroso de una manera que la mayoría de la gente nunca notó hasta que fue demasiado tarde. Ella estaba bebiendo una bebida y observando la habitación con la atención cuidadosa de alguien que ha sobrevivido a demasiadas situaciones peligrosas. Jake Martínez, dijo sin darse la vuelta mientras se acercaba a su mesa. Me enteré que renunciaste a tu comisión. Eso no es propio de ti. Las cosas cambian. Amy, necesito tu ayuda. Ella finalmente lo miró y él pudo verla leyendo su expresión como un manual táctico. Se trata de tu esposa, ¿no? La palabra viaja rápido por aquí. Todo el mundo sabe lo que pasó en Terran Nova. Jake se sentó frente a ella. La respuesta oficial es una protesta diplomática. Mientras tanto, la criatura que atacó a Lisa probablemente recibirá una medalla de sus superiores. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Enfrentarte tú solo a todo el Imperio Sapiran? No por mí mismo estoy formando un equipo. Personas que entienden que a veces el único lenguaje que entienden los acosadores es la violencia. Amy se quedó en silencio por un largo momento, girando su vaso en sus manos. Jake, he estado aquí durante 3 años. ¿Sabes lo que he aprendido? La galaxia está llena de especies que se aprovechan de cualquiera que consideren débil. Piratas, esclavistas, matones militares como tu amigo Sapiriano. Y la mayoría de los llamados gobiernos civilizados no hacen nada al respecto porque tienen miedo. Es exactamente por eso que te necesito. ¿Qué te hace pensar que podemos hacer algo que el Comando Tierra no puede? Jake se inclinó hacia adelante. Porque no estamos sujetos a protocolos diplomáticos ni a consideraciones políticas. Podemos golpearlos donde menos lo esperan. Hazles pagar un precio que nunca pensaron que tendrían que pagar. Amy vació su vaso y se puso de pie. Estoy dentro, pero vamos a necesitar más que solo nosotros dos. Su siguiente recluta fue el teniente comandante Steve Johnson, quien había sido obligado a abandonar la inteligencia naval después de cuestionar algunas decisiones de sus superiores sobre acuerdos comerciales extraterrestres. Lo encontraron dirigiendo un pequeño negocio de transporte marítimo en Nueva Singapur, y usando su entrenamiento de inteligencia para ayudar a comerciantes legítimos a evitar ataques piratas. La contribución de Steve a la creciente conspiración fue la información. Había mantenido contactos en toda la comunidad de inteligencia y sabía cosas sobre las operaciones militares de Seer que no estaban en ningún informe oficial. La mayor debilidad del imperio es su arrogancia, explicó Steve mientras estaban sentados en su pequeña oficina encima del almacén de envíos. Han sido la potencia militar dominante durante tanto tiempo que se han vuelto descuidados. Sus códigos de comunicación no se han actualizado en 50 años. Sus rutas de suministro siguen patrones predecibles. Suponen que nadie estaría lo suficientemente loco como para atacarlos directamente. ¿Y qué pasa con la fuerza de su flota? Jake preguntó. Impresionante en el papel, pero está distribuido en más de 40 sistemas estelares. La mayoría de sus barcos son diseños antiguos que priorizan la intimidación sobre la efectividad real en el combate. Confían más en la reputación que en la tecnología. Jake estudió el mapa estelar que Steve le había proporcionado. ¿Qué pasa con sus aliados? ¿Quién más podría verse involucrado si empezamos a atacar sus activos? Esa es la parte hermosa, dijo Steve con una sonrisa. Los sapirianos no tienen aliados. Tienen súbditos y enemigos. En realidad a nadie le gustan. La mayoría de las especies estarían felices de verlos reducidos a algunos niveles, pero tienen demasiado miedo de hacer algo al respecto por sí mismas. Su equipo creció lenta pero constantemente. La comandante Lisa Chen, sin relación con el administrador de Terra Nova, era una exingeniera de la Armada de la Tierra que había diseñado algunos de los sistemas furtivos más avanzados en el espacio humano.
Se unió después de enterarse de que su hermano había muerto en un ataque sapiriano a un barco de investigación civil. El doctor Marcus Webb era un especialista en armas que había sido incluido en la lista negra de la investigación militar oficial. Después de sugerir que la postura defensiva de la Tierra era inadecuada contra especies alienígenas agresivas, trajo consigo el conocimiento de tecnologías experimentales que el Comando de la Tierra había decidido que eran demasiado peligrosas para implementar. Pero sus reclutas más valiosos vinieron de las especies que habían sufrido bajo el dominio seeriano. En el planeta Alter Prime, Jake se reunió con sobrevivientes de la conquista sapiriana. Los humanoides de piel azul alguna vez habían sido agricultores y artistas pacíficos. Ahora trabajaban en campos de trabajo o vivían como refugiados en los confines del espacio civilizado. El Elder Tain, uno de los pocos líderes alaranos que quedaban, escuchó la propuesta de Jake con creciente asombro. ¿Te arriesgarías a una guerra con el Imperio para vengar un ataque a tu compañero? No se trata solo de venganza, explicó Jake. Se trata de mostrarle a la galaxia que este tipo de comportamiento tiene consecuencias. Que los humanos no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo se brutaliza a gente inocente. Muchas especies han hecho promesas similares a lo largo de los siglos. Ninguno los ha conservado. Somos diferentes. Time permaneció en silencio durante un largo rato y luego habló en su lenguaje musical a los demás alarianos presentes. Finalmente, se volvió hacia Jake. Te ayudaremos. Conocemos sus bases militares, sus rutas de abastecimiento, sus protocolos de comunicación. Pero entienda esto, Capitán Martínez. Una vez que comiences este camino, no habrá vuelta atrás. El Imperio no perdona y no olvida. Los humanos tampoco. Los Mantari fueron más directos en su apoyo. Las especies insectoides habían perdido colonias enteras debido a la expansión sapirana y se habían estado preparando en secreto para otra guerra. Su contribución fue información sobre las fuerzas terrestres sapirianas y acceso a armas que podían penetrar la armadura seriana. La reina Sara, hablando a través de un dispositivo de traducción, dejó clara su posición. El Imperio se llevó nuestros huevos, nuestros criollos. Esclavizaron a nuestros trabajadores y dispersaron nuestras colmenas. Hemos estado esperando a alguien lo suficientemente fuerte para desafiarlos. Si realmente quieres declarar la guerra a los Sapirans, los Mentari te apoyarán. A medida que su coalición creció, Jake comenzó a comprender el alcance de lo que estaban intentando. El Imperio Sapirano había pasado 1000 años construyendo su reputación de invencibilidad. Todas las especies de la galaxia habían aprendido a temerles, a someterse a sus demandas en lugar de enfrentarse a su poderío militar. Pero Jake había estudiado historia militar y sabía que todo imperio eventualmente se enfrentaba a un enemigo que se negaba a dejarse intimidar. La clave fue encontrar los puntos de presión adecuados y aplicar la fuerza de formas que el enemigo no esperaba. Pensó en Lisa, recuperándose de sus heridas, mientras la criatura que la atacó probablemente se jactaba de enseñarle a un humano su lugar. Pensó en los miles de millones de seres que vivían bajo la opresión seeriana, esperando que alguien demostrara que el imperio podía ser desafiado. Jake observó la creciente colección de barcos, armas y datos de inteligencia que su equipo había reunido. No era mucho comparado con la enorme maquinaria militar del imperio sapiriano. Pero fue suficiente para empezar. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando atacabas a la familia de un humano y asumías que no habría consecuencias. El embajador Beltar golpeó a una mujer en un momento de arrogancia. En respuesta, estaba a punto de enfrentarse a una guerra como ninguna otra que el Imperio hubiera experimentado jamás. Jake vio las imágenes de seguridad por cuarta vez. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Cada vez que veía unas garras arañando el rostro de Lisa, la ira en su pecho se hacía más fuerte. Pudo ver la satisfacción en los ojos amarillos del alienígena mientras su esposa se desplomaba en un charco de su propia sangre. El sistema de comunicación sonó y el almirante Roberts apareció en su pantalla. El rostro del hombre mayor estaba serio pero tranquilo. Capitán Martínez,
He revisado el informe del incidente de la estación Terra Nova. Entiendo que esto es personal para ti, pero necesito que permanezcas concentrado en tus deberes. Almirante, solicito permiso de emergencia inmediato para regresar con mi esposa, dijo Jake, tratando de mantener la voz firme. Solicitud denegada, capitán. La situación se está manejando a través de los canales diplomáticos apropiados. El Comando Tierra ha presentado una protesta formal ante el Alto Consejo Sapiriano. Esperamos una respuesta dentro de 72 horas. Jake sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Una protesta formal. Almirante, un oficial militar extraterrestre atacó a mi esposa durante una reunión científica pacífica. No se trata de un malentendido diplomático. El Imperio Seheriano es una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia, capitán. No podemos arriesgarnos a un incidente interestelar por un solo asalto, por lamentable que sea. Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico, un único asalto. Hablaban de su esposa como si fuera un daño colateral aceptable en algún juego político más grande. ¿Y qué pasa con la justicia, almirante? ¿Qué tal si protegemos a nuestra gente? El almirante Roberts se inclinó hacia adelante en la pantalla. Capitán, entiendo su enojo, pero la posición de la humanidad en la comunidad galáctica aún es frágil. Hemos sido parte del Consejo Galáctico por menos de 50 años. Iniciar un conflicto con el Imperio Sapiriano podría resultar en nuestra expulsión total de la sociedad galáctica. Después de que terminó la llamada, Jake se sentó solo en su sala de preparación, mirando los mapas estelares en su pared. Cada punto de luz representaba un sistema solar, muchos de ellos controlados por especies que aparentemente veían a los humanos como prescindibles. Su esposa había sido brutalmente atacada por hacer su trabajo, y la respuesta oficial fue presentar la documentación y esperar lo mejor. Extrajo todo lo que las bases de datos militares de la Tierra contenían sobre el Imperio Sapiriano. Lo que leyó le heló la sangre. En los últimos 1000 años, habían conquistado 17 especies diferentes. Su doctrina militar se basaba en la fuerza abrumadora y la subyugación completa de cualquier especie que consideraran inferior. Los altarianos habían sido una civilización agrícola pacífica hasta que los sapirianos decidieron que sus mundos serían buenas bases militares. 3.000 millones de altarianos murieron en la conquista y los sobrevivientes fueron reubicados en campos de trabajo. Los insectoides Mantari vieron destruida toda su flota en un solo día cuando se negaron a renunciar a sus derechos mineros. Docenas de especies más pequeñas simplemente habían desaparecido de los registros galácticos después del contacto con el Imperio Sapiriano. Pero lo que más perturbó a Jake fue cómo las otras potencias galácticas habían respondido a estas conquistas. Hubo protestas formales, sanciones económicas que duraron algunos meses y luego todo volvió a la normalidad. La galaxia había aprendido a aceptar la brutalidad sapiriana como un hecho de la vida. Jake abrió un canal seguro a la estación Terra Nova. Lisa apareció en su pantalla, con la cara vendada y el ojo izquierdo hinchado y cerrado, pero estaba viva y consciente. «Hola, soldado», dijo con una leve sonrisa. «Supongo que te enteraste de mi emocionante día. Lisa, siento mucho no haber estado allí. ¿Estás bien? ¿Qué dicen los médicos?» 3 cortes profundos, una conmoción cerebral leve y algunas costillas magulladas por el golpe contra la pared. Las cicatrices serán permanentes, pero viviré. Su voz era firme, pero Jake podía ver el dolor en sus ojos que no tenía nada que ver con lesiones físicas. El almirante dice que el Comando de la Tierra está manejando esto por canales diplomáticos. Presentaron una protesta. Lisa guardó silencio por un largo momento. ¿Una protesta? Por supuesto que sí. Se tocó las vendas de la cara. Jake, deberías haber visto cómo reaccionaron los demás delegados. No le sorprendió que sucediera. Le sorprendió que alguien finalmente hiciera algo al respecto. ¿Qué quieres decir? Después de despertar, el Dr. Williams me dijo que otras 3 especies han tenido incidentes similares con representantes sepirianos en el último año.
Un investigador Mantari fue golpeado por cuestionar su expansión militar. Un diplomático altariano fue atacado por sugerir modificaciones al tratado, pero nadie habla de ello porque nadie quiere enfadar al imperio. Jake sintió que la rabia crecía en su pecho de nuevo, así que simplemente se salen con la suya. Atacan a quien quieren, y la galaxia mira hacia otro lado. La cultura sapirana se basa en la fuerza y dominio. Ven la diplomacia como debilidad y el compromiso como rendición. En su sociedad, Beltar probablemente será ascendido por ponerme en mi lugar. Tras terminar la llamada, Jake revisó los archivos de personal de su nave. El USS Liberty llevaba una tripulación de 300 personas, incluyendo algunas de las mentes militares más brillantes de la flota terrestre. Pero incluso con su tecnología avanzada, solo eran una nave contra un imperio que controlaba cientos de sistemas. Pensó en su historia familiar. Su abuelo había luchado en la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad aún estaba confinada en la Tierra. Su bisabuelo había servido en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Ya se habían enfrentado a adversidades abrumadoras y habían encontrado la manera de ganar mediante la determinación y tácticas astutas. Pero esto era diferente. No se trataba de territorio ni de recursos. Se trataba de algo más fundamental. La galaxia había aceptado que algunas especies eran más iguales que otras, que la fuerza dictaba la ley, que los fuertes podían abusar de los débiles sin consecuencias. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió sus archivos personales y comenzó a redactar su carta de renuncia al ejército terrestre. No podía luchar contra el imperio sapiriano como capitán siguiendo órdenes de almirantes que preferían las protestas diplomáticas a la acción directa, pero podía combatirlos como Jake Martínez, un esposo cuya esposa había sido atacada por matones que pensaban que los humanos eran demasiado débiles para defenderse. Mientras escribía, Jake comenzó a planear. El imperio sapiriano era poderoso, pero se habían acostumbrado a su dominio. Esperaban que otras especies se doblegaran y aceptaran su brutalidad. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que combinara el pensamiento táctico humano con una motivación personal de venganza. Jake había pasado 15 años estudiando historia y estrategia militar. Sabía de guerra asimétrica, de cómo fuerzas pequeñas podían derrotar a otras más grandes mediante inteligencia superior y tácticas poco convencionales. Sabía de logística y líneas de suministro, de guerra psicológica y presión política. Y lo más importante, sabía que el imperio sapiriano había cometido un error crítico. Habían escuchado a su esposa y asumieron que no habría consecuencias reales. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El primer ataque llegó sin previo aviso, de forma rutinaria. Un convoy de suministros se dirigía a la base militar sapiriana en Kepler 7. 3 naves de carga escoltadas por una sola nave patrullera se movían por lo que consideraban un espacio completamente seguro cuando sus sensores no detectaron nada inusual. La nave de Jake, camuflada como un carguero averiado, se interponía en la trayectoria del convoy con la baliza de socorro activa cuando la nave patrullera sapiriana se acercó para investigar. Amy y su equipo esperaban en la bodega de carga con armas diseñadas específicamente para penetrar el blindaje sapiriano. El abordaje fue rápido y brutal. La tripulación sapiriana esperaba encontrar refugiados desesperados o contrabandistas incompetentes. En cambio, se encontraron con una emboscada cuidadosamente planeada, ejecutada por humanos que habían pasado meses estudiando las tácticas de combate y las debilidades sapiranas. En 10 minutos, el equipo de Jake capturó las 3 naves de carga y su escolta. Y lo que es más importante, se incautaron decenas de suministros militares y equipos de comunicación antes de que nadie pudiera reaccionar ante la falta de registro del convoy. Las naves desaparecieron en los campos de asteroides, donde los sensores sapirianos no podían rastrearlas. Los suministros capturados incluían comida, munición y repuestos para equipo militar. Pero el verdadero premio fueron los datos de inteligencia que encontraron en los sistemas informáticos de la nave patrullera. Esteve tenía razón sobre la arrogancia sapiriana.
Sus códigos de comunicación tenían décadas de antigüedad y su seguridad operativa era prácticamente inexistente. «Miren esto», dijo Esteve mientras revisaba los archivos capturados. «Ni siquiera intentan ocultar los movimientos de su flota. Aquí está el programa completo para los próximos 6 meses, incluyendo qué sistemas tendrán patrullas reducidas y cuando las naves de suministro viajarán por el espacio aislado». Jake estudió los datos con creciente satisfacción. El Imperio Sapiriano era como una máquina gigante que había funcionado tan bien durante tanto tiempo que ya nadie se molestaba en comprobar si había problemas. ¿Y su respuesta al ataque al convoy? Lo están tratando como piratería. El comandante local presentó un informe de rutina y solicitó naves de reemplazo. No parecen darse cuenta de que se trataba de una operación militar dirigida. Eso le vino de maravilla a Jake. Quería que el imperio subestimara lo que enfrentaban durante el mayor tiempo posible. Mientras asumían que se trataba de delincuentes comunes, él podía seguir desarrollando sus capacidades y atacando objetivos en todo su territorio. La siguiente fase consistía en liberar uno de los campos de trabajo serianos en el planeta Riel 4. La información proporcionada por los refugiados altarianos indicaba que más de 10.000 prisioneros de diversas especies se encontraban allí, obligados a trabajar en peligrosas operaciones mineras que alimentaban la maquinaria de guerra del imperio. El equipo de Jake se acercó al planeta utilizando un transporte sapirano capturado, con sus códigos de identificación correspondientes y un manifiesto que mostraba los traslados rutinarios de prisioneros. La guarnición del campamento era pequeña, con solo unos 50 guardias que se habían acostumbrado a la idea de que los prisioneros estaban demasiado débiles y desmoralizados para causar problemas. Se equivocaban. La fuga de la prisión comenzó a medianoche, hora local, cuando el equipo de Ami se infiltró en los cuarteles de guardia y desactivó los sistemas de comunicación del campamento. Simultáneamente, especialistas en armas Mantari atravesaron las vallas perimetrales mientras voluntarios Salarion recorrían los barracones de prisioneros, organizando la fuga. Lo que los guardias descubrieron al despertar fue que 10.000 prisioneros habían desaparecido en la noche, llevándose consigo todo el equipo que no estaba clavado. La armería estaba vacía, el parque de vehículos había desaparecido y los generadores de energía del campamento habían sido completamente destruidos. Pero Jake no había terminado con Riel 4. Usando las armas del campamento y a los prisioneros liberados como ejército, atacó la principal base militar sapiriana del planeta. La guarnición era mayor y estaba mejor preparada. Pero no esperaban un asalto de un enemigo que conocía todos sus procedimientos y códigos de comunicación. La batalla duró 8 horas y terminó con la destrucción total de las fuerzas sapirianas en Riel 4. Y lo que es más importante, envió un mensaje que resonó por las redes de comunicación del imperio. Alguien no solo estaba atacando sus naves y campamentos, sino que reclutaba activamente a sus víctimas para contraatacar. El almirante Korvac, comandante regional sapiriano, finalmente comenzó a comprender que esto era más que piratería común. Asignó naves adicionales para patrullar los sistemas más vulnerables y aumentó la seguridad en las instalaciones militares de todo su sector. Pero Jake había estudiado la estructura de mando del imperio y sabía cómo responderían. Los sapirianos eran predecibles en su dependencia de una fuerza abrumadora y la confrontación directa. Intentarían dar caza a sus naves y destruirlas en batallas de flota convencionales. Eso era exactamente lo que Jake quería que intentaran. La trampa estaba tendida. En el sistema Vegas, donde sensores de largo alcance detectaron una pequeña flota de naves humanas que aparentemente intentaban asaltar otro depósito de suministros. El propio almirante Korvac lideró una fuerza de ataque de 12 cruceros pesados para lidiar con lo que asumió sería una victoria fácil contra tecnología humana inferior. Lo que encontró, en cambio, fue una emboscada cuidadosamente orquestada con tácticas que el ejército seiriano nunca antes había visto. Las naves de Jake utilizaron el campo de asteroides y el gigante gaseoso del sistema para enmascarar sus movimientos, apareciendo y desapareciendo como fantasmas mientras atacaban la formación sapirana desde ángulos inesperados.
Los humanos lucharon como nunca antes los sapirianos se habían enfrentado. En lugar de la confrontación directa que la doctrina del imperio esperaba, emplearon tácticas de huida oculta, guerra electrónica y operaciones psicológicas diseñadas para confundir y desmoralizar a sus enemigos. La nave insignia de Jake, altamente modificada con tecnología furtiva y armas experimentales, apareció directamente detrás de la nave de mando del almirante Korvac y disparó una salva que penetró sus escudos y causó daños internos masivos. Antes de que los sapirianos pudieran responder, la nave humana se había desvanecido de nuevo entre las sombras de los sensores del campo de asteroides. ¿Para cuándo la batalla? Al terminar, 6 cruceros sapirianos habían sido destruidos y el resto huía hacia territorio aliado. La nave insignia del almirante Korvac estaba averiada y apenas funcionaba. Lo más importante es que Jake había transmitido todo el combate por las redes de comunicación galácticas, mostrando la supuesta flota invencible del Imperio siendo desmantelada sistemáticamente por una pequeña fuerza de naves humanas. El mensaje que acompañaba a la transmisión era simple, pero devastador. Mostraba las imágenes de seguridad del embajador Beltar golpeando a Lisa, seguidas de imágenes de los campos de prisioneros liberados y las naves sapirianas destruidas. La voz de Jake, tranquila y profesional, explicaba exactamente por qué sucedía esto. El imperio sapiriano cree que la fuerza justifica, que pueden atacar a seres inocentes sin consecuencias. Se equivocan. Cada acto de crueldad, cada asalto no provocado, cada crimen contra especies pacíficas será respondido con una fuerza precisa y abrumadora. Esto no es terrorismo ni piratería. Esto es justicia. La galaxia observó con asombro cómo el poderoso imperio saperiano, que había aterrorizado a las civilizaciones durante un milenio, se encontraba bajo ataque por una fuerza que no podía predecir, no podía atrapar y no podía vencer. Las especies que habían vivido atemorizadas durante generaciones comenzaron a susurrar que quizás el imperio no era tan invencible como todos creían. En la estación Terranova, Lisa vio la transmisión desde su cama de hospital. Sus cicatrices habían sanado, pero llevaría las marcas del ataque de Beltar por el resto de su vida. Mientras observaba cómo la flota de su esposo desmantelaba sistemáticamente los activos militares eterianos, se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de aprender algo importante sobre la humanidad. Los humanos preferían la paz y la cooperación, pero eran capaces de una guerra más allá de lo que la mayoría de las especies pudieran imaginar. Y cuando alguien hería a la familia de un humano, esa persona se había ganado un enemigo que no se detendría, no cedería y no descansaría hasta que se hiciera justicia. 6 meses después del primer ataque al convoy de suministros, la flota de Jake emergió del hiperespacio en el límite del sistema Zephyr, hogar del mundo capital del imperio. Lo que había comenzado como la búsqueda de justicia de un hombre se había convertido en una coalición de docenas de especies, cientos de naves y miles de seres que habían sufrieron bajo el dominio seeriano. La flota que se enfrentó al mundo natal del imperio era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Naves humanas volaban junto a naves altarianas y cazas Mentari. Antiguos esclavos operaban cruceros sapiranianos capturados, mientras que ingenieros refugiados habían modificado naves civiles para convertirlas en armas de guerra. Era una fuerza unida no por la conquista ni el miedo, sino por un deseo compartido de justicia. El propio emperador Dracon había asumido el mando personal de la defensa de la flota natal. El gobernante del imperio sapiriano no había hablado directamente con otra especie en más de 2 siglos, comunicándose únicamente a través de subordinados y comandantes militares. Pero los ataques humanos se habían vuelto demasiado graves como para ignorarlos. Atención, naves humanas, llegó la transmisión en todas las frecuencias. Están violando la ley galáctica y el territorio imperial. Ríndanse de inmediato y su muerte será rápida. La respuesta de Jake se transmitió no solo a la flota sapiriana, sino a todos los sistemas habitados de la galaxia. Se reprodujo de nuevo la grabación de Beltar atacando a Lisa, seguida de imágenes de campos de esclavos liberados, prisiones destruidas y civiles liberados de docenas de especies. Emperador Draon,
Soy el capitán Jaque Martínez de la nave Libertad. Hace 6 meses, uno de sus embajadores atacó a mi esposa durante una reunión científica pacífica. La respuesta de su imperio fue elogiar sus acciones y amenazar a cualquiera que cuestionara su autoridad. Hoy, conocen las consecuencias de esa decisión. Lo que siguió no fue una batalla de flotas tradicional. Las fuerzas de Jaque habían aprendido tras meses de lucha contra las tácticas aerianas y sabían que la confrontación directa favorecería la superioridad numérica y de fuego del imperio. En cambio, demostraron la aterradora eficiencia que la humanidad podía alcanzar cuando estaba motivada por la ira justificada. Naves furtivas aparecieron por todo el sistema Zephyr, atacando redes de comunicación, depósitos de suministros y plataformas de defensa orbital. Los sistemas de guerra electrónica diseñados por humanos volvieron la tecnología del imperio en su contra, provocando que sus armas fallaran y sus escudos colapsaran en momentos críticos. Pero el arma más devastadora era la información. Los equipos de inteligencia de Esteve habían pasado meses infiltrándose en las redes de comunicación sapiranas, recopilando pruebas de crímenes de guerra, operaciones ilegales de esclavitud y corrupción que llegaban a las más altas esferas del gobierno del imperio. Estas pruebas se transmitían ahora a todos los mundos en espacio sapiriano. En el planeta Sepr Prime, la población civil observaba conmocionada cómo se enteraban de la verdad sobre las acciones de su gobierno. Muchos sapirianos habían creído en la propaganda de sus imperios sobre traer orden y civilización a especies inferiores. Ahora veían imágenes de ejecuciones masivas, campos de trabajos forzados y la destrucción sistemática de culturas enteras. La revelación dividió las fuerzas del imperio. Algunos comandantes lucharon desesperadamente por defender su mundo natal, mientras que otros se rindieron o simplemente huyeron. La unidad cuidadosamente mantenida que había mantenido unido al imperio durante 1000 años comenzó a desmoronarse a medida que las diferentes facciones se enfrentaban entre sí. La nave insignia de Jaque penetró las defensas internas del sistema y se posicionó directamente sobre el Palacio Imperial. Las armas que apuntó al planeta eran capaces de destruir continentes enteros. Tecnología que la humanidad había desarrollado en secreto como disuasión contra precisamente este tipo de amenaza galáctica. Pero Jaque no disparó. En cambio, abrió un canal de comunicación con toda la galaxia y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones venideras. A todas las especies que observan esta transmisión, están presenciando el fin de un imperio construido sobre el miedo y la opresión. Pero quiero que entiendas algo importante sobre la humanidad. Podríamos destruir este mundo y a todos sus habitantes. Podríamos convertirnos en los nuevos tiranos que gobiernen a través del miedo, como lo hicieron los sapirianos. Pero eso no es lo que somos. No luchamos por la conquista, sino por la justicia. No buscamos el dominio, sino la igualdad. El imperio saperiano terminará hoy, pero será reemplazado por algo mejor. Una comunidad galáctica donde ninguna especie viva con miedo. Donde la cooperación científica guíe nuestras decisiones en lugar del poderío militar. Donde atacar a un ser inocente tenga consecuencias que trasciendan las estrellas. La voz del emperador Draken llegó a través de la red de comunicación, llena de la rabia y la incredulidad de alguien cuya visión del mundo acaba de derrumbarse. No se pueden destruir 1000 años de dominio imperial. El imperio sapiriano es eterno. El imperio sapiriano terminó en el momento en que su embajador decidió que la violencia era una respuesta aceptable al discurso científico. Jaque respondió con calma. Lo que suceda después depende de sus decisiones. Las condiciones que Jaque ofreció eran simples, pero innegociables. El imperio se disolvería y su territorio quedaría bajo administración conjunta de las especies liberadas. Los criminales de guerra serían juzgados. Por sus acciones. Se pagarían reparaciones a las civilizaciones que habían sufrido bajo el dominio sapiriano. Y lo más importante, el embajador sería entregado para enfrentar la justicia por su ataque a Lisa y por los miles de crímenes que había cometido durante su carrera. El emperador Drakon tenía 2 opciones: aceptar estos términos o ver su mundo natal arder junto con los últimos vestigios de su imperio.
3 horas después, Beltar fue entregado a la nave de Jake encadenado. El orgulloso embajador que había golpeado a Lisa por cuestionar su autoridad ahora se acobardaba ante las consecuencias de sus actos. Pasaría el resto de su vida en prisión, un recordatorio viviente de que la tolerancia de la galaxia hacia los abusadores finalmente había llegado a su límite. La transformación que siguió transformó la civilización galáctica. El ejército zafiriano se disolvió y sus naves se distribuyeron entre las especies que habían oprimido. Los antiguos mundos esclavistas se convirtieron en colonias independientes con garantías de protección humana. Las poblaciones liberadas comenzaron el largo proceso de reconstrucción de sus culturas y sociedades. Pero el cambio más importante fue psicológico. Durante 1000 años, la galaxia había aceptado que algunas especies eran simplemente más fuertes que otras. Que el poder hizo lo correcto, que los débiles no tenían más remedio que someterse a los fuertes. La victoria de Jake demostró que no se trataba de una ley de la naturaleza, sino de una elección que podía cambiarse. En la estación Terra Nova, Lisa, de pie en la plataforma de observación, observaba cómo las naves de docenas de especies atracaban pacíficamente para la primera conferencia de cooperación científica galáctica. Las cicatrices de su rostro se habían desvanecido, pero nunca habían desaparecido, un recordatorio permanente del ataque que lo cambió todo. Jake la encontró allí, todavía con el uniforme de capitán de la flota terrestre, aunque ahora era el representante de la humanidad ante el nuevo Consejo Galáctico de Iguales. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Lisa, tocándose las cicatrices que le quedaban. Jake guardó silencio un momento, pensando en la guerra que habían librado, las vidas que se habían perdido y la civilización que habían ayudado a crear. Lamento que fuera necesario, pero no me arrepiento de que lo hiciéramos. Las otras especies todavía nos miran de forma diferente. Algunas con gratitud, otras con miedo. Déjenlos, dijo Jake, abrazando a su esposa. La galaxia necesitaba aprender que los humanos no somos pacifistas por naturaleza. Preferimos la paz, pero somos capaces de la guerra. Elegimos la cooperación, pero no toleraremos la opresión. Y cualquiera que lastime a nuestra gente descubrirá que hay límites que no se cruzan. La conferencia que se celebra a continuación reunió a científicos, diplomáticos y representantes de cientos de mundos. Vinieron para compartir conocimientos, negociar tratados y construir el tipo de comunidad galáctica que Lisa siempre había soñado en su investigación. Pero también vinieron porque sabían que la humanidad estaba lista para defender este nuevo orden contra cualquiera que intentara regresar a las viejas formas de miedo y dominación. El ataque a una mujer humana le había enseñado a la galaxia una lección que nunca olvidaría. En la oscuridad entre las estrellas, los antiguos territorios seerianos estaban siendo reconstruidos por sus habitantes originales. Los niños que habían nacido esclavos estaban aprendiendo a leer y escribir en sus propios idiomas. Los científicos que habían sido obligados a trabajar en la investigación militar ahora eran libres de buscar el conocimiento por el conocimiento mismo. Y en una pequeña celda de un mundo prisión, el embajador pasó sus días recordando el momento en que golpeó a una mujer humana y puso en marcha el colapso de un imperio. Había aprendido demasiado tarde que algunos actos de violencia tienen consecuencias que resuenan en todo el universo.